Comienza el informativo con Carlos Figueroa y Joely Ramírez. Bienvenidos. En entrevista exclusiva con NTN 24, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, respondió sobre la crisis diplomática desatada con el régimen de Nicolás Maduro durante una conversación con nuestro director periodístico en Estados Unidos, Gustavo Alegret. Explicó por qué ordenó la evacuación de todo su personal no esencial en Venezuela. Dejó en claro una vez más que Estados Unidos reconoce a Juan Guaidó como el líder del país y expresó su deseo por que la nación sudamericana pueda realizar elecciones justas y libres. Pompeo dijo que Nicolás Maduro es el responsable de haber sumido al país en una de las peores crisis humanitarias. Estas son las declaraciones. Secretario Pompeo, gracias por tomarse el tiempo de hablar con nosotros. Bueno estar con ustedes. En las últimas horas, Estados Unidos cambió su punto de vista y pidió al personal de su embajada que se vaya de Venezuela. ¿Por qué cambiar? Hemos dejado muy en claro que el presidente interino ha acreditado nuestra embajada, que nuestros oficiales allá tienen los derechos a la protección. Vamos a asegurarnos que hagamos todo lo que podamos para que nuestra gente esté a salvo. Como lo hacemos en cualquier lugar del mundo, vamos a asegurarnos que nuestros diplomáticos estén en un ambiente seguro y ajustaremos nuestra postura para asegurarnos que lo estén. Y es lo que hacemos hoy en Venezuela. ¿Tiene usted miedo de violencia en contra de ciudadanos estadounidenses en Venezuela? Siempre estamos revisando nuestra situación de seguridad, es algo que tomamos de la manera más seria y eso es en todas partes. Cuando cambian las situaciones en el terreno, actualizamos nuestra postura para asegurarnos que tengamos a la gente correcta para que nuestra misión diplomática pueda ser hecha de manera correcta y de manera segura. El presidente Maduro, Nicolás Maduro, dijo hoy que Estados Unidos está detrás de un golpe de Estado en contra de su gobierno. ¿Está Estados Unidos involucrado de alguna manera ayudando a la oposición para sacar a Maduro? Estados Unidos está trabajando de manera diligente para asegurarse que las voces del pueblo venezolano sean escuchadas y que tengan una democracia a la cual tienen derecho, que hayan elecciones libres y justas, que los horrores que han sido infligidos al pueblo venezolano se detengan. Eso es lo que el expresidente Maduro ha hecho. Ha puesto al pueblo venezolano en una de las peores crisis humanitarias en mucho tiempo. Ha causado una gran migración, más de 3 millones de personas han huido, principalmente a Colombia y a otros países de la región, y las condiciones devastadoras que existen en Venezuela son un resultado directo del régimen corrupto de Maduro. Queremos algo mejor para el pueblo venezolano y ese es el esfuerzo de Estados Unidos. ¿Está la CIA o la inteligencia militar de Estados Unidos ayudando a la oposición? No puedo comentar sobre temas de inteligencia. Como un exdirector de la CIA, sé lo importante que es asegurarnos que simplemente no hablemos de nuestras operaciones de inteligencia, pero hay que saber que la misión a la cual estamos comprometidos allá es una para el bien del pueblo venezolano. Queremos cuidarlos y darles la oportunidad de levantar sus voces, como lo hicimos cuando el presidente interino anunció que él era el nuevo líder de Venezuela. Y el día que anunciamos que lo reconocemos. Rusia, China y Cuba están advirtiendo a Estados Unidos no involucrarse en Venezuela. Es un grupo interesante, ¿no? Las democracias del mundo todas se han unido del mismo lado y comprenden que el pueblo venezolano merece una democracia y espero que todas las naciones libres vean que el camino hacia adelante involucra un cambio para el pueblo venezolano. ¿Está el presidente Trump o el secretario de Estado hablando con sus contrapartes en Rusia o China con respecto a Venezuela? Hemos tenido muchas conversaciones privadas, no solamente esta última semana, donde han habido tantos esfuerzos para restaurar la primera promesa de la democracia en Venezuela, sino que durante meses y meses. Esta dirección con la gran inflación, con la falta de alimentos, con las condiciones médicas y humanitarias horribles que han estado ocurriendo durante hace tanto tiempo, Estados Unidos ha estado hablando con todos los países interesados en aliviar ese dolor y para obtener un resultado para el pueblo venezolano. ¿Cuál es la salida que ven ustedes para Nicolás Maduro? Nos aseguraremos que el pueblo venezolano pueda tener su voz y que finalmente decida el liderazgo que quieren dentro de su país. Hoy han decidido que a través de la Asamblea, el presidente Guaidó, el presidente interino, es la persona que es constitucionalmente correcta para liderarlos.
Y sabemos que seguirán cuidando sus propios intereses. Juan Guaidó dijo esta mañana que Maduro podría tener una amnistía. ¿Usted cree que él merece esta amnistía? Habría que ver cómo avanzan las cosas, pero finalmente esa será una decisión del pueblo venezolano. Este es su país, es su esfuerzo. Fueron los venezolanos los que salieron a las calles. Es su proceso. Estados Unidos tiene el objetivo de asegurarse que tengan la posibilidad de hacerlo de manera segura y ahora hemos identificado recursos, $20 millones para ayuda y asistencia humanitaria, demostrando una vez más que Estados Unidos es una verdadera fuerza para el bien, para el pueblo venezolano y queremos seguirlo siendo. ¿Cómo van a canalizar ustedes estos 20 millones en ayuda humanitaria? El gobierno está bajo el control de Nicolás Maduro y Juan Guaidó es el líder de la Asamblea hasta ahora. Él es el presidente interino. Estados Unidos lo reconoce como tal y encontraremos una metodología a través de la cual hacer llegar estos recursos a la gente que más los necesita. Mañana hay una reunión del Consejo de Seguridad. ¿Qué espera usted de Rusia y China en este consejo? Esperamos que lleguen a ver cuál es el camino correcto hacia el futuro, es reflejar la voluntad del pueblo venezolano y reconocer al señor Guaidó como el líder del país. Claramente no es lo que han decidido hacer hasta ahora, pero esperamos que todos los países vean que lo que es mejor para el pueblo venezolano o lo que el pueblo venezolano quiere es el resultado que Estados Unidos ahora ha reconocido. ¿Cuál es el mensaje para el pueblo venezolano? Estamos con ustedes. Estados Unidos los apoya. Queremos que tengan un camino hacia el futuro y que escojan su propio liderazgo. Queremos una mejor vida para ustedes. Ustedes son un país rico, un país con una historia importante y honorable. Y Estados Unidos está listo para ayudarlos a asegurar esos derechos que cada venezolano tiene. Tengo que terminar esta entrevista preguntándole. El presidente Trump ha dicho muchas veces, todas las opciones están sobre la mesa. Militarmente, todas las opciones están sobre la mesa. ¿Qué significa la opción militar? Tenemos la intención de dar un buen resultado para el pueblo venezolano. El Departamento de Estado de Estados Unidos está liderando que eso ocurra y espero que podamos seguir haciéndolo. Pero el presidente Trump ha dejado en claro que estamos comprometidos con este proceso y así seguirá siendo. Secretario Pompeo, muchas gracias. Gracias a usted. Ir más allá de la proclamación del 23 de enero es la idea que dejó en claro el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en su primera aparición pública luego de su juramentación el miércoles pasado. En un discurso frente a los ciudadanos que se congregaron en la Plaza Bolívar de Chacao, en Caracas, el también presidente de la Asamblea Nacional insistió en que el cese a la usurpación, la instalación de un gobierno de transición y la convocatoria de elecciones libres son los pasos siguientes. Llegó el momento de ponerse del lado de la Constitución. Llegó el momento de respetar al pueblo de Venezuela. Soldado de la patria, heredero de Bolívar, de Páez, de Miranda, de Sucre. Pónganse del lado del pueblo de Venezuela. Aseguró que comienzan a verse las rupturas internas en medio de la represión a los manifestantes. A esa familia militar hayan que tenido que utilizar al FAES como último recurso porque ninguno se aceptó reprimir ni movilizar. Asimismo, señaló que es hora de que salgan de las filas militares posibles funcionarios cubanos que participan de las decisiones. Hermanos cubanos, usted está bienvenido a quedarse en esta patria. Ahora, fuera de las Fuerzas Armadas y fuera de los puestos de decisión. ¡Soberanía! Para promover que los militares respalden a Guaidó y a la Constitución, llamó a los ciudadanos a imprimir la ley de amnistía y entregársela a los funcionarios que conozcan en su entorno. Que vayan y se la entreguen primero a su familiar militar, al amigo militar, al conocido militar. Si en su edificio vive uno, póngasela bajo la puerta. Estamos diciendo a cada uno de esos funcionarios, véngase para acá que aquí hay futuro. Que Maduro no protege a nadie, ni de la persecución, ni del hambre, ni de la miseria. Además, a todos aquellos trabajadores consulares venezolanos en Estados Unidos les indicó que continúen atendiendo a sus compatriotas en el exterior. Aseguró que hay quienes están dispuestos a permanecer en Estados Unidos. Me acabo de comunicar con una funcionaria consular en Houston, en este caso. Adivinen qué me dijo. Me dijo, a la orden, presidente, yo me quedo. Desconozcan al usurpador
y sigan cumpliendo con sus funciones en esos espacios consulares y quédense. Además, agradeció el apoyo de la comunidad internacional y el reconocimiento de la gran mayoría de los países. Explicó que esto le ha dado confianza y legitimidad para tomar decisiones de gobierno. En apenas 2 días logramos lo que ellos no lograron en 6 años. Autorizar el ingreso de la ayuda humanitaria. Ya cada vez más países se suman a la petición. Indicó que el primer monto de la ayuda humanitaria es de 20 millones de dólares. Además, pedirá a los países que el dinero producto de la corrupción sea devuelto para utilizarlo en la reconstrucción del país. La disposición para el bien de Venezuela. Y ya veremos qué dicen también esas Fuerzas Armadas cuando se den cuenta que esa legitimidad, esa ilegalidad que hoy vive y usurpa el Palacio de Miraflores, no puede pagar ni la cuenta. Indicó que no tiene miedo de ser detenido, que continuará trabajando en las calles, aunque tiene claro que en Venezuela se vive una dictadura. El presidente interino de la República hizo un llamado a los ciudadanos a no dejar la calle. Aseguró que ya se tienen las fuerzas necesarias para lograr un cambio en el país. Hizo un pronunciamiento en el que llamó a movilizarse la próxima semana en la ciudad de Caracas. Para este fin de semana participarán los ciudadanos en asambleas e indicó que llevarán el mensaje a los funcionarios militares. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Y mientras Juan Guaidó hablaba en plaza pública, Nicolás Maduro hacía lo propio en el Palacio de Miraflores. Allí volvió a cargar contra el juramentado presidente interino, a quien calificó de agente de los Estados Unidos. No le creo nada, porque yo sé quién es él. Conozco que es un agente de los gringos en Venezuela, que lo formaron como agente y lo metieron en la política. Es un agente del gobierno de los Estados Unidos, lo sé, y va a recibir y va a cumplir órdenes de ellos. No tiene capacidad autónoma de pensar y decidir él, no tiene. Maduro además se volvió a referir al estado de las relaciones con Estados Unidos, ratificó su decisión de cerrar todas las sedes diplomáticas en la Unión Americana. Agregó que espera que la administración Trump cumpla con su orden de retirar todo su cuerpo diplomático en Caracas. Yo soy antiimperialista, pero soy admirador de los Estados Unidos y quiero a los Estados Unidos. Nosotros tenemos relaciones con los Estados Unidos múltiples. Yo he roto relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno de Donald Trump. Yo no he roto relaciones con los Estados Unidos. Nuestras relaciones con Estados Unidos continúan y van a florecer hoy más que nunca. Maduro además saludó el que la ONU vaya a realizar una reunión del Consejo de Seguridad para debatir la situación en Venezuela. Según el líder del régimen, ese encuentro programado para este sábado va a servir para defender su posición sobre la crisis política. Estados Unidos propuso un debate sobre Venezuela en el Consejo de Seguridad. Bienvenido el debate. Bienvenido. Es lo que queríamos. Estuve a punto de decirle al canciller, pide un debate en el Consejo de Seguridad. Se me adelantó Mike Pompeo. Se me adelantó Mike. Gracias, Mike. Thank you very much, Mr. Pompeo. Se me adelantó porque nos va a permitir la oportunidad. Yo le he dicho al canciller que se vaya a Nueva York. Y luego de encargarse de desacreditarlo y de no reconocerlo como un interlocutor válido, el madurismo presentó un video de la supuesta reunión que sostuvo Diosdado Cabello con el presidente interino Juan Guaidó. En la secuencia se ve como un hombre vestido con una capucha, quien dice Nicolás Maduro es Guaidó, entra a las instalaciones de un hotel en Caracas un día antes de su juramentación. Según voceros del régimen, el encuentro Guaidó supuestamente le aseguró a Diosdado Cabello que no iba a proclamarse como jefe de Estado encargado. Pasamos a otro tema. Al menos 200 personas pueden estar desaparecidas y 40 ya perdieron la vida en el estado de Minas Gerais, en Brasil, luego de la ruptura de una represa. La avalancha de lodo y residuos minerales arrasó a su paso con la población de Brumadinho. La administración de Jair Bolsonaro anunció que va a visitar la zona del desastre este sábado. Esta era hasta la mañana de este viernes la población de Brumadinho, en el estado de Minas Gerais. Esta es ahora la misma zona luego del mediodía. La pequeña población fue arrasada por el agua y el lodo luego de la ruptura de un dique de la empresa minera Vale. Cientos de kilómetros fueron cubiertos por el agua y restos minerales. Y desde primer minuto, los servicios de emergencia acudieron a la zona. El presidente Jair Bolsonaro anunció la creación de un gabinete de crisis para atender el desastre. Además, anunció que visitará la zona de emergencia.
Mañana a primera hora, junto con el ministro de Defensa, viajaré a Belo Horizonte. Allá nos uniremos al gobernador del estado de Minas Gerais. Sobrevolaremos la zona para poder evaluar una vez más la extensión del daño e implementar todas las medidas para reducir el sufrimiento de las familias de las posibles víctimas, así como también evaluar el impacto medioambiental. El Cuerpo de Bomberos del estado de Minas Gerais indica que podrían haber entre 200 y 300 desaparecidos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció un pacto provisional con el Congreso para la reapertura, al menos por 3 semanas, de la administración federal que se mantuvo cerrada parcialmente desde hace 35 días. Este plan no incluye los 5.700 millones de dólares que Trump exige para su prometido muro fronterizo. El mandatario también señaló que los cerca de 800.000 funcionarios federales que han estado trabajando por más de un mes recibirán el salario pendiente. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Emiliana Molina. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tras el cierre parcial más largo de la historia de Estados Unidos, el presidente Trump cedió en sus posturas y anunció un pacto provisional con el Congreso que abriría la administración por 3 semanas, pero no incluyen los 5.700 millones de dólares para su muro fronterizo. Trump advirtió que los demócratas tienen 21 días para negociar la seguridad en la frontera. Me siento orgulloso de anunciar el día de hoy que hemos alcanzado un acuerdo para ponerle fin al cierre y reabrir el gobierno federal. Como todo el mundo sabe, tengo una alternativa muy poderosa, pero no quise utilizarla en este momento. Espero que no sea necesaria. Trump le advirtió a los demócratas que tenía una medida mucho más fuerte, refiriéndose así a declarar una emergencia nacional en la frontera entre México y Estados Unidos, pero asegurando que por ahora no la utilizará. Los empleados podrán cobrar los salarios lo antes posible, pues ya eran 35 días donde más de 800.000 empleados estaban trabajando sin recibir su sueldo o estaban suspendidos de su trabajo. Una vez que el presidente haya firmado la resolución de continuidad en el Congreso, nos vamos a remangar y trataremos de encontrar un acuerdo sobre seguridad fronteriza. No estamos de acuerdo en algunos de los específicos. Los demócratas están firmemente en contra del muro, pero estamos de acuerdo en muchas cosas, como la necesidad de inspección de drogas, tecnología, ayuda humanitaria, fortalecer la seguridad en los puertos de entrada, y eso es positivo para encontrar un acuerdo eventual, el hecho que tengamos tantos puntos donde estamos de acuerdo. Estamos complacidos de haber alcanzado un acuerdo para reabrir el gobierno ahora, para que podamos tener una discusión de cómo asegurar nuestras fronteras. Es claro que todos entendemos la importancia de la seguridad de nuestras fronteras y tenemos unas muy buenas ideas en cómo hacer eso, y será parte de la discusión mientras avanzamos. Los demócratas están ansiosos de trabajar en una manera bipartidista y bicameral para presentar todos los proyectos para abrir el gobierno como lo hicimos anteriormente. Este pacto entre legisladores y el presidente estadounidense Donald Trump llega después de que la posibilidad de una solución desde el Senado para el cierre parcial administrativo de Estados Unidos había naufragado el jueves, después de que 2 propuestas, una de los republicanos que recogía una iniciativa del presidente estadounidense y otra de los demócratas, no sumaran los votos requeridos para ser aprobado. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana, por el reporte. Hacemos la primera pausa aquí en el informativo de NTN 24 y al volver, Robert Mueller cierra el cerco a los colaboradores de Donald Trump en la investigación por la supuesta trama rusa. Con esto y más regresamos. Quédense allí. La investigación de la llamada trama rusa para estar cercado cada vez más al entorno del ahora presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esta vez fue el ex colaborador del mandatario Roger Stone, quien fue arrestado por el FBI y es acusado de varios cargos. La Casa Blanca tomó distancia del acusado diciendo que lo ocurrido no tiene nada que ver con el presidente. Cae otro del círculo cercano de Donald Trump. Esta vez es el asesor político republicano Roger Stone, quien fue arrestado por el FBI y es acusado de 7 delitos relacionados con la llamada trama rusa. El ex colaborador de Trump, de 66 años, ha sido acusado por el fiscal especial Robert Mueller, que investiga el caso, de varios cargos, incluidos obstrucción a la justicia, prestar declaraciones falsas e intento de manipulación de testigos.
Las autoridades llegaron hasta su residencia en horas de la madrugada en Fort Lauderdale, en el estado de la Florida. Ante la corte, la jueza fijó una fianza de $250,000 para Stone y además ordenó que solo pueda viajar para asistir a citas judiciales en Florida, Washington o Nueva York. Y tras salir de nuevo en libertad, el republicano prometió ante la prensa lealtad al actual mandatario. Me voy a declarar no culpable a estos cargos. Creo que esta es una investigación políticamente motivada. Y me preocupa las motivaciones políticas. Y como he dicho previamente, no hay circunstancia bajo la cual yo vaya a prestar falso testimonio en contra del presidente. Tras conocerse la noticia, la Casa Blanca tomó distancia de Roger Stone. Lo que sí sé es que esto no tiene nada que ver con el presidente, no tiene nada que ver con la Casa Blanca. Y más allá no voy a dar más declaraciones. Sin embargo, Donald Trump expresó su disgusto por lo sucedido a través de su cuenta de Twitter. La mayor caza de brujas en la historia de nuestro país. No hay colusión. La frontera, los coyotes, los traficantes de droga y los traficantes humanos son tratados mejor. ¿Quién le alertó a CNN para que estuviera allí? Stone es investigado por la presunta coordinación entre el equipo de campaña de Donald Trump y el gobierno ruso para favorecer al republicano en las elecciones de 2016 en detrimento de la candidata demócrata Hillary Clinton. En una convulsionada carrera política ha sido consultor, lobista y ex asesor a lo largo de décadas de varios candidatos republicanos a la presidencia como Richard Nixon, Ronald Reagan, Bob Dole y el propio Donald Trump. Un joven de 21 años que contó su testimonio hoy ante el Papa Francisco en la cárcel de menores de Pacora, en Panamá, recibió la medida de libertad condicional. Al finalizar la liturgia penitencial, una juez anunció la buena noticia. También cobijó a otros 10 jóvenes reclusos. NTN 24 está en el lugar de la noticia con nuestro enviado especial a Ciudad de Panamá para la Jornada Mundial de la Juventud, Jason Calderón. Jason, buenas noches. Recién culminó también el Vía Crucis. Mucha información. Así es, Carlos, Joelí, muy buenas noches, un día de buenas noticias y a esta hora todavía los jóvenes celebran a lo largo de 3 kilómetros aquí en la cinta costera luego de que el Papa se retirara con música, con conciertos, con bailes, celebran esta jornada mundial de la juventud. Ustedes lo han dicho, la primera noticia tuvo lugar en horas de la mañana cuando el Papa Francisco fue a visitar un centro de cumplimiento de menores, es una cárcel para jóvenes, y allí pudo escuchar el testimonio de un joven de 21 años que le explicaba al Papa que había cometido un error, pero que cuando conoció a Dios se había arrepentido y esperaba una oportunidad. Le dijo el joven al Papa que lo miraba de frente que sentía un aire de libertad. Después de que el Papa se fue de la cárcel, del centro penitenciario, una jueza ha dictado libertad condicional para este y otros 10 jóvenes de cárceles panameñas. Bueno, se prolonga en la angustia de rostros jóvenes, amigos nuestros, que caen en las redes de gente sin escrúpulos. Entre ellas también se encuentran personas que dicen servirte, Señor. Redes de explotación, de criminalidad y de abuso que se alimentan de sus vidas. Y esto que acaban de escuchar son las palabras del Papa Francisco en el Vía Crucis, que lo ha dedicado a los dolores latinoamericanos. Dijo que uno de esos dolores que se ha prolongado es el de la migración forzada. Cuestionó las redes de criminalidad, las redes de tráfico de personas y aquellos que estigmatizan a los migrantes como portadores del mal. Otro de los temas que tocó el Papa durante el Vía Crucis fue el aborto y cuestionó a aquellos niños que se les ha impedido nacer. A quienes se les impide nacer y de tantos otros a los que se les niega el derecho a tener infancia, familia, en los niños que no pueden jugar, cantar, soñar. Se prolongan las mujeres maltratadas, explotadas, abandonadas, despojadas y ninguneadas en su dignidad. Y en los ojos tristes de los jóvenes que ven arrebatadas sus esperanzas de futuro,
por falta de educación y trabajo digno. Ahora sí les mostramos la historia del joven que quedó en libertad, que pudo reencontrarse hoy con su familia después de hablar ante el Papa Francisco. Luis Óscar Martínez ha sido noticia hoy porque después de participar en una audiencia con el pontífice, una jueza ha dictado su medida de prisión preventiva. Causé un daño muy profundo a un ser querido y a mí. Este fue el testimonio que le entregó al Papa Francisco Luis Óscar Martínez, recluido desde 2016 en Panamá y quien fue elegido para hablar este viernes delante del pontífice. Mientras el Papa lo miraba fijamente a los ojos, el joven le dijo que no había palabras para describir la libertad que sentía en ese momento. Tras la visita del Papa a la cárcel, una jueza entregó 11 medidas de detención preventiva y una de ellas estaba destinada a Luis Óscar, que hoy mismo se reencontró con su familia. Muchos nervios, mucha emoción, alegría más que todo de que voy a poder conocer a mi Papa. Ya había perdido esa oportunidad de estar en el JMJ en la calle y cuando me dieron la noticia de que iba a estar en el foro aquí en el centro, la emoción fue muy grande, sentí temor, incluso pensé que iba a decir que no, pero no iba a renunciar a esa oportunidad. Muy bien. Tú eres el que cantabas en el coro, vas a cantar hoy, era algo que no te esperabas, ¿no? No, no me lo esperaba para nada, pensaba que ya había perdido esa oportunidad por haberme portado mal en la calle, pero Dios es muy grande. Y ahora a partir de hoy, ¿qué va a pasar con tu vida? Cambio radical. Cambio radical. ¿Qué te espera fuera de aquí? Mi familia. Creo que esperan ese cambio en mí y lo van a ver. Siempre que ha venido a Latinoamérica, el Papa Francisco ha visitado las cárceles. Hoy le dijo a los jóvenes reclusos que no se dejen pegar rótulos para toda la vida y que peleen para buscar los caminos de inserción y transformación. Y fue un día de sorpresas también. El Papa Francisco rompió 2 veces el protocolo. La primera para saludar a un grupo de peregrinos cubanos que estaban agolpados en una escuela y no lo podían creer que el Papa los estuviera saludando. Y la segunda también cuando estaba saludando a la gente en el centro penitenciario de Pácora, una mujer los saludó y le dijo que estaba de cumpleaños y el Papa Francisco le cantó el cumpleaños feliz. Mañana el Papa estará oficiando su primera misa en la Catedral Metropolitana de Ciudad de Panamá. Luego tendrá un almuerzo con seminaristas y en la tarde-noche se prepara para una multitudinaria vigilia con los jóvenes en otro punto que ha sido adecuado para eventos masivos, que es el Metro Park. Con la fiesta que se vive a esta hora y que se vive hasta tarde dentro de la Jornada Mundial de la Juventud, quiero despedir este contacto en la transmisión especial de NTN 24 que hacemos desde Ciudad de Panamá. 2 días le quedan al Papa en territorio centroamericano. Gracias, Jason. Buena noche para ti. Cambiamos de tema. Hace exactamente 20 años la tierra se estremeció en Colombia. La zona cafetera, centro-occidente del país, fue afectada por un sismo de 6.2 en la escala de Richter. Afectó los departamentos de Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Risaralda y Tolima. La ciudad más afectada por el terremoto fue Armenia. Allí 1.185 personas murieron. Según los organismos de socorro, hubo 8.523 heridos. Ves acá la cúpula que te mostré que todavía está allá, está guardada. La iglesia era así muy bonita, muy grande. Duernay Correa camina de la mano con sus hijas de 4 y 8 años. Su esposa lo acompaña en el recorrido por la exposición fotográfica de la tragedia que vivieron hace 20 años. Intenta reconstruir lo que un día quedó en el piso. Cuando llegué lo primero que encontré fue la ciudad donde uno no se orientaba. Usted solo veía escombros por todos lados y usted no sabía ni dónde estaba parado. Quiere que las niñas aprendan el significado de levantarse y volver a empezar. Mostrarle a las niñas como la pujanza de esta tierra, ver cómo hoy en día ellas se encuentran en la ciudad de Bonita y en ese momento ver cómo quedó en ruinas. A la familia Correa Alzate, el terremoto les derrumbó la vida y les permitió construir una nueva. Ahora entonces vemos cómo por ejemplo en el barrio de Yulima, cómo han construido edificios tan bonitos, que donde quedaba la clínica del niño. Igual que ellos, miles de personas ven en Armenia el motor para aprender que las dificultades se pueden superar. El diputado de izquierda Jan Willis, representante del movimiento LGBTI en el Congreso brasileño, anunció el jueves que desistió de asumir su tercer mandato y optó por exiliarse ante el número creciente de amenazas que recibe desde la elección del presidente Jair Bolsonaro. De acuerdo con sus asesores, Willis decidió exiliarse del país sin precisar el lugar. En una entrevista concedida al diario Folha de Sao Paulo, Willis explicó que no fue la elección de Bolsonaro en sí misma lo que lo llevó a renunciar, sino el nivel de violencia que aumentó después de la elección.
del exmilitar, que tuvo un fuerte apoyo de grupos ultraconservadores. El gobierno de Colombia ratificó que los cabecillas del ELN responsables del atentado con carro bomba contra una escuela policial en Bogotá están escondidos en Venezuela. El Ministerio de la Defensa informó que la investigación sobre este ataque terrorista continúa. Se busca además establecer si hubo posibles fallas en la seguridad de la Escuela General Santander. Este es un informe de Noticias RCN. Muchos de los cabecillas del ELN, incluido Pablito, están en Venezuela. El ministro confirmó investigación interna en la policía para determinar si hubo fallas en la seguridad de la escuela de cadetes. Será objeto de una investigación posterior y allí se tomarán las medidas a que haya lugar. Pero tenemos que concentrarnos en los sujetos activos de esta masacre, de este acto terrorista. En ellos es que tenemos que estar concentrados, no en el oficial de guardia. El gobierno reiteró el llamado para que se ejecuten las capturas internacionales. Toda la capacidad de fuerzas militares y policía volcadas a neutralizar estos bandidos. El comandante de las fuerzas militares denunció también que el ELN recluta jóvenes en territorio venezolano. Nueva pausa en esta emisión de noticias. Al volver, España sigue en vilo por el rescate del pequeño Julen, el niño de 2 años, que cayó en un pozo en Málaga hace 12 días. Ya venimos con esta historia y mucho más. En vilo, los rescatistas que intentan llegar hasta el niño de 2 años que cayó en un pozo estaría a unos cuantos metros de alcanzar el lugar donde presuntamente se encuentra. La dureza del terreno sigue obstaculizando las labores. Los rescatistas en España están a escasos metros del pequeño Julen. Las maniobras, que mantienen en vilo a toda España, entraron en su recta final. Un equipo de mineros especialistas descendió al fondo del túnel paralelo al pozo en el que cayó el pequeño Julen de tan solo 2 años de edad hace ya 12 días. En este momento se han avanzado 1,5 metros, 1,5 metros, aunque se ha procedido a una tercera microvoladura controlada hace escasos minutos para seguir avanzando. El pasado 13 de enero, el niño de Málaga cayó en un conducto de 25 metros de diámetro y 107 metros de longitud que había sido perforado para realizar sondeos de agua. La dureza del terreno ha sido el principal obstáculo para llegar hasta el menor. El portavoz de la Guardia Civil lo confirmó con una frase contundente. La montaña manda en nuestros trabajos. La montaña marca el ritmo de trabajo de estas personas y al igual que hemos encontrado material extremadamente duro en el túnel vertical o en el pozo vertical, se está encontrando el mismo material en el túnel horizontal donde se está trabajando para llegar hasta Julen. Sin embargo, el funcionario dejó en claro que el ánimo de los rescatistas se mantiene elevado. La bajada de los mineros, en turnos de 3, se realiza en el interior de una cápsula construida expresamente para el rescate y se espera que dichas labores puedan llegar a término en las próximas 24 horas. Fatal accidente en los Alpes italianos. Al menos 5 personas fallecieron y 2 más resultaron heridas tras el choque entre un helicóptero y una avioneta turística en la zona del glaciar de Rutor, en el noroccidente del país. Los lesionados fueron trasladados a un centro médico. Las autoridades no descartan que la cifra de muertos pueda incrementarse en las próximas horas. Por ahora, se desconocen las causas del choque entre las 2 aeronaves. Durante la edición número 49 del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el presidente de Colombia, Iván Duque, se reunió con Tim Cook, CEO de Apple, para hablar sobre educación y cómo cerrar la brecha digital. Así lo hizo saber el mandatario colombiano a través de su cuenta de Twitter. Por su lado, Tim Cook expuso su interés por invertir en Colombia y desarrollar nuevos proyectos en el país. Tim Cook, CEO of Apple. Aquí estoy con mi amigo Tim Cook, presidente de Apple y uno de los líderes del mundo de la tecnología. Me complació muchísimo hablar de educación con él. Tim, ¿por qué no le mandas un mensaje a los colombianos? Quiero saludar a todos los colombianos y contarles que tuve una gran reunión con su presidente y estamos deseosos de hacer más cosas en Colombia. Hablamos de educación y de cómo cerrar la brecha digital para beneficio de todos. Gracias. Muchas gracias.